Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Gloria Paredes. Ya estamos aquí en esta oportunidad para poder aprender a tejer en la técnica de crochet o de ganchillo un punto muy lindo. Su nombre es punto tubular especial o punto especial tubular. ¿Por qué tubular? Porque se teje en esta forma, así, en círculo, ¿sí? No se puede tejer plano porque se alteraría el patrón del punto. Lo podemos usar para hacer bufandas infinitas, para tejer bufandas dobles, para tejer pantaloncitos de bebé y todo lo que pueda ocurrirse que puedes tejer en esta forma. Por ejemplo, gorritos también. Es un punto súper fácil que avanza muy rápido y es muy lindo. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, para empezar a tejer nuestro punto tubular especial, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar un espacio así de unos 5 o 6 centímetros de la lana y vamos a envolver así lana o hilo, el material con el que estemos trabajando, ¿sí? Y vamos a poner nuestro primer puntito sobre nuestro ganchillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tejer la cantidad de cadenitas que necesitemos para lo que estemos tejiendo. Por ejemplo, este punto lo podemos usar para una bufanda tubular, lo podemos usar de repente para una bufanda infinita, lo podemos usar para un gorrito, lo podemos usar para tejer pantalón de bebé, todo lo que se teje de forma tubular, ¿sí? Vamos a suponer que ahí tengo la cantidad de cadenas, que puede ser la cantidad que ustedes necesiten, no necesariamente especial. Sin que se tuerza la cadenita, vamos a ir a la primera parte, donde hemos iniciado la cadenita, y vamos a tejer así un puntito deslizado, uniendo y formando un arito. Bien, una vez que ya tenemos formado el arito, sea pequeño o grande, del tamaño que tú necesitas, subimos con 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenitas, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al siguiente espacio. Miren, aquí tenemos el espacio de donde hemos salido. Esta cadena que está puesta sobre esta, lo que quiere decir que hemos tejido aquí. Vamos a ir a este espacio y vamos a tejer así. Ojo que no eche hebra, simplemente saque así. Este puntito es con el que vamos a trabajar. 1, 2 y 3, ¿sí? Y en la cuarta vez pasamos todo junto. Voy al siguiente, tejo una cadenita de separación, dejo este punto libre y voy al siguiente espacio, ¿sí? Miren, saco así. 1, 2, 3 y en el cuarto movimiento paso todos los puntos, ¿sí? Nuevamente tejo una cadenita de separación, no enlazo, no hago esto, dejo un espacio libre, voy al que sigue y tejo 1, 2 y 3. En el cuarto movimiento paso los dos juntos, ¿sí? Voy a volver a repetir. Tejo una cadenita de separación, dejo un espacio libre y voy al siguiente espacio de cadena. Ingreso allí sin haber hecho lazada. Tomo la hebra así, saco 1, 2, 3 y en el cuarto paso los dos juntos, ¿sí? Esto es lo que voy a tejer, así siempre. Una cadenita de separación, ¿sí? Vamos a dar la vuelta, dejo mi espacio libre y voy al siguiente espacio de cadena y cuento una vez, 2 veces, 3 veces y en la cuarta pasan los dos juntos. Nótese que solo trabajo con el punto de adelante, una cadenita de separación, dejo un espacio libre, voy al que sigue. Dejo una vez, otra vez, segunda vez, siempre solo este punto de aquí, el del filo, tercera vez y la cuarta vez paso todo junto. Así voy a tejer todo hasta llegar aquí. Bien, miren, aquí he tejido el punto, he realizado mi cadenita de separación, voy a dejar esta cadena libre y aquí ya tendría que cerrar la carrera, ¿sí? Porque aquí están las cadenitas con las que he subido al comienzo. Vamos a suponer que no me quedara la cadenita libre, no importa, igual vengo y cierro aquí. Vamos a suponer que me sobrara una cadenita más, tampoco importa, igual cierro. Por una cadenita menos o una más no se va a alterar el punto y eso va a ocurrir solo una vez, ¿sí? Bien, vamos a ir aquí a las cadenitas con las que subimos a las 3 y voy a cerrar con un puntito deslizado.
¿Cómo voy a tejer todas las demás vueltas? De la siguiente manera. Subo con 2 cadenitas. 1, 2 cadenitas. Y voy a este espacio. Miren, acá están las cadenas de la primera carrera, las cadenas de la segunda y acá hay un agujero bastante grande. Allí voy a ingresar. Tomo la hebra una vez, 2 veces, 3 veces y en el cuarto movimiento paso todo. Cadenita de separación. Voy al siguiente espacio, aquí, miren que es un agujerito bastante grande. Tomo la hebra una vez, 2 veces, 3 veces y en la cuarta los dos juntos. Cadena de separación siempre. Voy al siguiente espacio, tomo la hebra una vez, 2 veces, perdón, 3 veces y en la cuarta paso, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando contamos porque miren así, voy a cada espacio y esto es una vez. 2 veces y 3 veces y paso. Bien, así voy a tejer y siempre mi cadenita de separación hasta completar toda la vuelta, ya sean muy poquitos puntos o muchos puntos, ¿sí? Cadenita de separación, voy al siguiente espacio, 2, 3 y 4, ¿sí? Cadenita de separación. Siguiente espacio, miren. 1, 2, 3 y 4. Cadenita de separación. Siguiente espacio. 1, 2, 3 y 4. Cadenita de separación. Miren aquí. Esto es importante para que no se les aumente el punto. Estas son las cadenas de la primera carrera. Las cadenas de la segunda que no se ven tanto porque están medio de costadito. Aquí están las segundas carreras. En este agujerito que queda aquí libre, allí no voy a tejer más. De frente voy a pasar a este espacio, ¿sí? O sobre las cadenitas. Ya no voy a tejer allí. Porque si no se me va a aumentar un punto. Entonces, ¿qué hago? Tejo un punto deslizado y cierro así. Otra vez que hago, subo con 1, 2 cadenitas y voy a este espacio, aquí al primerito. Tomo la hebra una vez, 2 veces, 3, perdón. Vamos a hacerlo de nuevo que no conté bien. Sí, hay que tener mucho cuidado cuando contamos. Una vez, 2 veces, 3 veces y ahora sí 4 veces, ¿sí? Cadena de separación. Voy al siguiente espacio. Tomo la hebra 1, 2, 3 y 4. Cadena de separación. Voy al siguiente espacio. 1, 2, 3, 4. Cadena de separación. Voy al siguiente espacio. 1, 2, no, conté mal de nuevo, ¿ven? Cuando paso la hebra tengo que contar 1. 1, 2, 3 y en 4 cierro allí, ¿sí? Miren, así es como va quedando este punto. Y siempre se tiene que tejer en forma tubular. Tubular hablamos cuando tejemos así como un tubito, ¿verdad? En forma tubular. Porque si lo tejemos de forma plana tendríamos que regresar y la puntada no nos quedaría igual. Esto se aplica para todo lo que es tubular. Por eso les decía, puede ser para un gorrito, puede ser para el pantalón de un bebé, puede ser para una bufanda tubular. Hay bufandas que las tejemos dobles. Si lo hacemos, por ejemplo, con una lana bastante delgadita y un ganchillo bastante grueso, nos queda muy bonito para una bufanda tubular. Para una bufanda infinita también, bastante larga así, que luego le envolvemos en el cuello y la podemos usar como capucha, en fin. Bien, voy a tejer un poquito más para que veas cómo luce. Y ya está, miren, tejí unas carreras más y es así como se ve este punto. La verdad, a mí me gusta mucho porque se ve así como unos bultitos, ¿sí? Y es muy bonito. Pero recuerden que es un punto que se teje de manera tubular. Sí, yo acá hice un tubito muy pequeño, pero tú lo puedes tejer en el tamaño de tu preferencia para la pieza que tú desees. Así es como se ve este puntito. Si quieres verlo por el lado del revés, se ve así. No es tan bonito por el revés, pero tampoco es que se vea mal. Así se ve por el lado del revés. Bien. Espero que este video te haya gustado, que te animes a practicar este puntito, a tejerlo en alguna de las prendas. Ya vamos a utilizarlo nosotros también, pero por ahora vamos practicando, ¿sí? Bien, muchísimas gracias por acompañarme.
Gracias por estar siempre pendiente de mis videos. Será hasta otra oportunidad, chicas lindas. Nos vemos. Un besito. Gracias por todo.